Nuestro tema es la caracterización dinámica de yacimientos. Los integrantes es Bautista Flores Dulce Viridiana, Flores Juárez Emiliano, Gómez Ramírez Yancy Janel, su servidora, López Bautista Endrich Lavandiel, Palacios Alvarado José Ignacio y Vargas Paz Jovel. Siguiente, por favor. Los temas que se van a tratar en esta exposición, lo primero que vamos a hablar es sobre la introducción al tema de la caracterización dinámica, las pruebas de variación de presión, tipos de pruebas de variación de presión, datos históricos de producción de gas, agua y aceite, la medición de presión de fondo en pozos fluyendo cerrados, registros de molinete hidráulico y gradiomanómetro, y pruebas de trazadores, registros de trazadores radiactivos. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a empezar con esta introducción. Y bueno, ya hemos llegado al tema de caracterización dinámica. Como lo pudimos ver en todas las presentaciones, regrésale, por favor, a la de intro. Gracias. Como pudimos ver ya en las dos presentaciones anteriores de nuestros compañeros, pues hablamos de la caracterización estática, ¿no? Y todos los datos vimos tanto cómo se recaba, qué es, cómo vamos a obtener esta caracterización estática. Y cuando llegamos ya a la caracterización dinámica, todos esos datos aportados en el proceso de caracterización estática, como datos, ¿a qué me refiero? A toda la información geológica, a toda la información geofísica, a toda la petrofísica y los análisis PVT que se obtienen, nos van a ser de ayuda, o son más bien esenciales, para tener una buena caracterización dinámica de nuestro yacimiento. Ahora, tal vez ustedes se puedan preguntar, oye, pero ¿cuál es mejor, no? ¿Una caracterización dinámica o una estática? Ambas se complementan, ¿no? Ambas tienen sus ventajas y desventajas, pero ambas son complementarias, ya que con estas dos vamos a poder tener una determinación o vamos a poder hacer el modelo dinámico que va a ser representativo de nuestro yacimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, como modelo, ¿qué decimos? Tenemos primero la caracterización estática, que es la que ya hemos visto en las exposiciones anteriores. La caracterización dinámica va a hacer uso de diferentes herramientas, como lo son las pruebas de presión, los datos de producción, registros de flujo, pruebas de trazadores y registros de temperatura. Y con la información ya recabada en una caracterización estática y estas nuevas herramientas de caracterización dinámica, al mezclarlas y conjugarlas, vamos a poder obtener un modelo dinámico de yacimiento. Esto es primordial, tener un buen modelado dinámico del yacimiento para tener una mejor selección o alternativas de explotación. Y como el ingeniero nos los ha dicho, pues si tienes mejores alternativas o sabes cómo explotar tu yacimiento adecuadamente, pues se va a ver reflejado, ¿no? En un beneficio económico positivo. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de caracterización dinámica, ¿cómo la podemos definir? Bueno, la vamos a definir como todos aquellos procesos mediante los cuales vamos a identificar y evaluar todos aquellos elementos que van a afectar la explotación de nuestro yacimiento a través de un análisis de variables del comportamiento del sistema. ¿A qué nos vamos a referir con variables del comportamiento del sistema? Bueno, nos vamos a referir a la presión, a la temperatura, flujo, trazadores, entre otros diversos elementos que haya. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta caracterización dinámica? Bueno, el objetivo principal es la detección y evaluación de los elementos que afectan los procesos de flujo presentes durante la explotación de un yacimiento. Ahora, ¿a qué me refiero con elementos que afectan esos procesos? Pues pueden ser las fallas geológicas, un acuñamiento, estratificaciones, podemos tener discordancias, doble porosidad, tal vez doble permeabilidad, fracturas, cosas, ¿no? Como nos ha dicho el INE, el yacimiento es ahí en vivo, ¿no? Entonces, pues a veces anda en sus, ¿cómo lo podemos decir? Como que anda en sus, no sé, no quiere cooperar, ¿no? No quiere cooperar bien y bonito. Y lo podemos referir así, que puede presentar fallas geológicas, acuñamientos, estratificaciones, cosas de ese tipo. Bueno, estas mediciones se van a llevar a cabo bajo condiciones de explotación. De aquí viene el carácter que se denomina dinámico, ya que principalmente pues el pozo tiene que estar produciendo.
Para ello, como ya les mencioné en la segunda diapositiva, vamos a utilizar las pruebas de variación de presión, datos históricos de producción, registros de molinete hidráulico, temperatura y pruebas de trazadores. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de las herramientas para la caracterización dinámica, vamos a empezar con la primera, que son las pruebas de presión. Siguiente. Existen diversos medios para estimar y medir directamente las propiedades petrofísicas de los fluidos, como ya lo hemos visto en las clases de yacimientos, ¿no? Y las pruebas de presión han demostrado una superioridad sobre todas las demás, ya que nos permiten caracterizar de manera dinámica grandes volúmenes del yacimiento. Y esto, si lo comparamos con los registros geofísicos de pozo y las pruebas de laboratorio, pues sí, muestra una superioridad evidente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿con qué elementos vamos a medir, ¿no?, estas variaciones de presión? Antes que nada, bueno, el registro y análisis de variaciones de presión nos va a permitir conocer las propiedades del yacimiento, ¿no?, como ya lo hemos estado diciendo. Entender el comportamiento de explotación del yacimiento y optimizar todo lo que produce nuestro pozo en un corto plazo y así, hablando en términos de largo plazo, optimizar la rentabilidad de nuestro yacimiento. Y bueno, ¿qué instrumentos vamos a ocupar? Pues bueno, estos instrumentos se vienen ocupando desde 1920 aproximadamente y tenemos desde el manómetro de Burdo, en el cual registraba variaciones de presión en una hoja de metal con carbón y luego ya posteriormente con la ayuda de un microscopio pues se leía, ¿no? También tenemos la medición continua, que utiliza aparatos tales como la merada. Esto está disponible desde más o menos 1930 y llegamos hasta los registros de alta resolución, los cuales se basan en las propiedades piezoeléctricas de los cristales de cuarzo contenidos en el yacimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, con todas estas observaciones y todo esto que se puede observar, se estableció la siguiente premisa, la cual dice que a mayor capacidad de flujo de la formación, se presenta una mayor rapidez de recuperación de la presión. Ahora, con base en esta premisa, se desarrollaron técnicas y se formularon se formularon técnicas para estimar algunas características del sistema. Ahora, como sistema que vamos a entender, cada vez que nos refiramos al sistema es yacimiento-pozo. Y mediante el uso de las matemáticas que a todos nos encanta, vamos a poder representar el comportamiento del flujo de los fluidos en el medio poroso, que es lo que nos interesa de una caracterización dinámica. Siguiente, por favor. Ahora, las pruebas de presión, ¿cuál es su propósito? Su propósito simplemente va a ser identificar y caracterizar al sistema, que tenemos entendido que es yacimiento-pozo. ¿Mediante qué? Muy bien, se van a utilizar información de entrada, que para este caso va a ser o un caudal de flujo o un gasto de producción, e información de salida, que siempre se va a referir como la presión. Siguiente, por favor. Ahora, en un pozo se pueden realizar diferentes pruebas, ¿no? Se puede realizar para un pozo, para dos pozos o para un conjunto de pozos. Cuando tenemos un pozo, a este pozo se le va a aplicar un estímulo y en el mismo pozo se va a medir la respuesta. ¿A qué nos referimos con estímulo? Pues ábrele a la llave del gasto, súbele el gasto, bájale el gasto y vamos a ver cómo va a reaccionar la presión en un tiempo determinado. Y se va a medir en el mismo pozo, ¿no? Solo en ese pozo. Cuando tenemos dos pozos, el estímulo se va a aplicar a uno de ellos y la respuesta se medirá en los dos pozos para ver si el otro pozo es afectado. Y cuando tenemos pozos múltiples, que también se conoce esta prueba como subconjunto de pruebas transitorias de presión, esta va a consistir en la medición de una respuesta de presión en los pozos de observación. En un pozo introducimos, le manipulamos al gasto, le cambiamos ahí y vamos a ver en los demás pozos cómo reacciona la presión a estos cambios. Ahora, las ventajas de estas pruebas de presión, es que nos va a permitir investigar volúmenes grandes de yacimiento, comparado contra otros métodos, ¿no? Como el registro de pozos o métodos así. Ahora, algo importante que tenemos que resaltar es que si la respuesta no coincide con el gasto en el pozo, si, no sé,
disminuimos al gas y tenía que aumentar la presión y no sucede, esto puede ser porque posiblemente haya depresionamientos o represionamientos en el yacimiento, y eso ya pues son características de cada yacimiento. Siguiente, por favor. Ahora, los objetivos principales de las pruebas de presión va a ser obtener o saber cuál es el grado de comunicación entre las zonas del yacimiento, estimar los parámetros petrofísicos, confirmaciones de las interpretaciones geológicas, determinar los límites del yacimiento, qué tan grande está, calcular las presiones por medio del área de drene, detectar heterogeneidades del yacimiento, determinar en qué estado se encuentra nuestro pozo, si ya está dañado, si todavía está bien, si ya le entraron arenas, si ya tiene precipitación de asfaltenos, varias cosas. Estimar volúmenes porosos y, por último, si hay presencia de un casquete de gas o si hay entradas de agua. Todos estos puntos son los objetivos clave o principales de las pruebas de presión. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de pruebas de presión que son para la caracterización dinámica. La siguiente, por favor. Bien, los tipos de prueba. Desde el punto de vista operacional o de campo, pues la prueba de presión, como dijo mi compañero, reside en la adquisición de datos de presión, producción y las muestras de los fluidos a las condiciones de pozo. Esto dado por aperturas y cierres controladas del pozo y de la producción. Por lo general, estas pruebas de presión consisten en inducir cambios en la tasa actual de producción del pozo o de los pozos dependiendo del tipo de prueba que se va a realizar, lo cual perturba y cambia las condiciones dinámicas presentes, que son la presión y el fluido. El análisis de los cambios de presión y del flujo están en función del tiempo, lo cual permite determinar ciertos parámetros del yacimiento dependiendo de las características dinámicas del mismo. Existen diferentes tipos de pruebas, como es la de decremento, incremento, gasto variable, inyección, presión constante, prueba de formación, interferencia y de pulsos. La siguiente, por favor. Bien, como primer punto tenemos la prueba de decremento. Esta prueba consiste en una serie de mediciones de presión de fondo durante un periodo de tiempo. Esto se encuentra con el pozo fluyendo a una tasa constante estabilizada y generalmente se hace un cierre previo para lograr que la presión en el área de drenaje del pozo se estabilice y sea uniforme. Esta prueba tiene como objetivos estimar la permeabilidad, el factor de daño y el volumen del yacimiento, esto dado en un flujo pseudoestacionario. Esta es aplicada para pozos nuevos, pozos que han sido cerrados el tiempo suficiente para permitir que la presión se haya estabilizado. En pozos en los que pérdidas de ingresos incurridos en una prueba de restauración de presión sería difícil de aceptar. Como podemos ver en la gráfica que tenemos de esta prueba, lo primero que se hace es mantener el pozo cerrado, que es cuando no tenemos nada de gasto, que es la gráfica superior, y en la PWF podemos ver que nuestra presión pues igual se encuentra estabilizada. Por lo contrario, cuando se empieza a producir el pozo, nuestro gasto es constante y conforme este se mantiene constante, la presión empieza a caer. Esta prueba es un poco difícil de hacer, ya que es muy difícil mantener pues un gasto constante. La siguiente, por favor. La otra es una prueba de incremento. Esta prueba es por el contrario de la de decremento y tiene como objetivos igual determinar la presión de fondo estática, la permeabilidad y el daño a la formación. El pozo se encuentra ya sea en un pozo produciendo y después se realiza el cierre del pozo, y el gasto de producción es constante y después la prueba pues se tiene sin gasto. Y por el lado de la presión, la disminución de la PWF y después la estabilización de la misma. Igual en la gráfica podemos observar que en primera instancia se tiene un pozo con gasto constante donde la PWF va decayendo, y cuando se tiene anulación del gasto, la PWF vuelve a incrementar o se estabiliza a la presión original del yacimiento. La siguiente, por favor.
Otra prueba es la prueba de gasto variable. Esta prueba es convencional y así llamada así, o también llamada prueba de potencial absoluto o prueba de contrapresión. Esta consiste en cerrar el pozo a producción y permite una restauración de presión hasta obtener una estabilización. Luego se abre a producción y se toman medidas de presión a diferentes tasas de flujo, las cuales varían después de las presiones de flujo se hayan estabilizado. El número de tasas de flujo es por lo general de 4 y una vez obtenidas las mediciones se cierra el pozo. Esta prueba no es tan necesario que esté cerrado el pozo, por lo tanto resulta económicamente viable, ya que pues no tenemos pérdidas de producción. Y cuando disminuye la PWF, por consecuencia tenemos un aumento de gasto, y cuando aumenta la PWF, pues la disminución de gasto, como podemos ver en las gráficas que se muestran. Otro método de tipo de prueba de variación de presión es la prueba de inyección. Se realiza cuando el pozo inyector está haciendo un seguimiento a la presión del fondo del pozo en función del tiempo, y la teoría supone que una tasa de inyección constante antes de cerrar el pozo. El procedimiento que se realiza para establecer la tasa y presión a la cual se pueden bombear los fluidos hacia adentro del objetivo de tratamiento sin fracturar la formación. Con esta prueba, la anterior. Con esta prueba es posible determinar las condiciones del yacimiento en las adyacencias del pozo inyector. Permite también dar un seguimiento de las operaciones, ya sea de inyección de agua o la recuperación mejorada. Como podemos ver en las gráficas, en la del lado derecho lo muestra mejor. Tenemos el pozo cerrado, pero con un pozo inyector, lo cual ahí lo representa como un gasto negativo, pero es porque hay una inyección de otro fluido. Y en esta, pues, al aumentar, al inyectarle otro fluido a la formación, esta va a aumentar su presión hasta alcanzar casi una semejanza a la presión de fondo estático. Y cuando se le deja de inyectar, o sea, cuando se cierra el pozo inyector, pues va a volver a recuperar la presión inicial que tenía nuestro yacimiento. La siguiente, por favor. La prueba de presión constante, pues esta también es semejante a las primeras dos que vimos, donde la presión, solamente que en esta se maneja como el cambio de las presiones y a consecuencia los gastos, a contrario de las otras donde se presentan manejos de gasto y se obtienen presiones. En esta la presión de primera instancia se encuentra estable, una presión constante, y cuando dejamos que la presión disminuya y también se mantenga constante, pues nuestro gasto va a empezar a disminuir en relación al tiempo, ya que el yacimiento pues va perdiendo la energía, es decir, ya no tenemos las caídas de presión que deberíamos de tener para seguir obteniendo un gasto pues mayor. La siguiente. Las pruebas de formación hacen una relación del gasto, relación de presiones y el gasto dado por la misma formación. Para inferir las propiedades de una formación productora, se analizan las respuestas del yacimiento a los cambios de producción, que son monitoreados durante la prueba de variación de presión en el campo, en donde pues las variables, como en todas las otras pruebas, es la presión a relación de un cierto tiempo. Los yacimientos son conocidos, en este caso son aplicados a yacimientos naturalmente fracturados, que son conocidos como de porosidad dual, debido a que se considera que la formación está compuesta de dos medios, una roca matriz y la porosidad primaria, por tanto tiene una mayor capacidad de almacenaje. Para evaluar este tipo de yacimientos se utilizan este tipo de pruebas, donde se han puesto diversos modelos para la interpretación de las pruebas, cuyo objetivo, como en algunas otras, determina la interacción del flujo con la roca y la transmisibilidad y almacenaje de la misma roca. Y por último tenemos la prueba de interferencia. Esta prueba consiste en medir la respuesta de presión de un pozo observador debido a cambios en la tasa de flujo de otro pozo. El objetivo de este tipo de pruebas es determinar
si hay comunicación entre un pozo y otro o entre varios. Cuando la comunicación existe entre estos pozos, se prevé la estimación de la permeabilidad y la producción de porosidad, compresibilidad en las intermediaciones de los pozos probados. Estas pruebas son realizadas por lo menos en un pozo en producción o un pozo inyector, que se determina como pozo activo, y por la observación de la presión de respuesta en al menos otro pozo igual en observación. Al momento de realizar esta prueba, tenemos una comprobación sobre la interferencia horizontal, la cual permite pues demostrar la continuidad de los estratos permeables, así como analizar la existencia de la comunicación vertical. En conclusión, estas pruebas, dependiendo de la que se haga, ya sea pruebas de un solo pozo, como es la de decremento, incremento, inyección y gasto variable, permiten evaluar las condiciones del yacimiento alrededor del pozo y pues dan como resultado los patrones de flujo y los valores promedios de las vecindades del pozo, así como las condiciones de la eficiencia de la terminación del pozo, como es el factor de daño, mientras que las pruebas multipozo, como es la de interferencia, proporciona información sobre el grado de conectividad entre diversas partes del yacimiento y sobre la capacidad de almacenamiento de la formación. Hola, yo les voy a exponer sobre los datos históricos de producción de gas, agua y aceite. Siguiente, por favor. Para poder saber qué tipo de datos históricos de producción vamos a obtener dentro de un pozo, dentro de un yacimiento, se deben de tener análisis de datos de producción de pozo. Estos tipos de análisis los vamos a obtener determinando el tipo de declinación, lo que conocemos como curvas de declinación. Nada más para recordar un poquito, estas curvas de declinación es un método empírico que surge por la necesidad para saber el comportamiento futuro de un pozo. Ahora sí, qué gastos vamos a obtener, qué presiones vamos a obtener, todas las correlaciones también que podemos obtener con otros pozos vecinos, por así decirlo. También estos análisis de producción de pozos nos van a dar información sobre el volumen poroso de drene. Aparte de esto, nos va a dar los patrones de flujo, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, y las fronteras que lo limitan. Se me hace importante pararme un poquito aquí para explicarles qué es un patrón de flujo. No sé si algunos ya lo sepan, yo pues apenas lo estamos aprendiendo. Quien ya lleve comportamiento de pozos fluyentes, o ya lo estén llevando, ya lo hayan llevado, pues ya saben un poquito sobre esto. Estos patrones de flujo es una configuración de estructura de fases en la tubería, más que nada en qué fase se va a encontrar nuestro fluido fluyendo dentro de una sección de tubería. Esta se va a determinar por la forma de la interfaz. ¿Qué quiere decir esto? A través de la superficie que separa las fases. Los patrones de flujo nos va a afectar nuestro gasto de aceite, nuestra RGA, que es nuestra relación de gas-aceite, nuestras presiones, nuestras geometrías de línea y nuestras propiedades de fluido. ¿Qué nos referimos con esto? Ahora sí que cuando nuestros fluidos, pues ahora sí que van fluyendo a través de las tuberías, nos va a afectar un fenómeno que se llama colgamiento. Para calcular este fenómeno que es el colgamiento, es necesario saber qué patrón de flujo se tiene en la tubería. El colgamiento lo vamos a obtener como, se entiende como el volumen, la relación entre el volumen del líquido existente en una sección de tubería a las condiciones de flujo y el volumen de la sección aludida. Este colgamiento va a depender de la cantidad de líquido y gas que fluyen a través de las tuberías. Otra importancia de saber qué patrón de flujo existe en nuestra tubería es para saber la transferencia de calor. También nos va a determinar qué fase está en contacto con la pared, y también nos va a afectar las condiciones de operación en las instalaciones de proceso por el comportamiento de oleogasoductos. ¿Qué quiere decir eso? Todos sabemos que cuando hay presencia de agua, de un líquido, ahora sí que el agua en tubería, pues tenemos el fenómeno que conocemos todos como corrosión.
Entonces este fenómeno pues nos va a afectar también en gastos de operación, gastos de mantenimiento, nos va a ayudar también a saber estos análisis si nuestro producto es rentable o no. Los patrones de flujo se van a dividir dependiendo si nuestra tubería es vertical u horizontal. Si es vertical, tenemos distintos patrones, que es flujos segregados, flujos intermitentes y flujos distribuidos. Si nuestra tubería es horizontal, se va a dividir en monofásico, en burbuja, en baches y en anular bache o anular niebla. También estos análisis de datos de producción en algunos casos nos va a permitir calcular la permeabilidad y el daño a la formación. Siguiente, por favor. Ahora bien, el análisis de producción de pozos se puede hacer mediante el uso de diversas técnicas y métodos, ya que estos métodos nos va a permitir saber, como lo mencioné al principio, la historia de la presión del fondo fluyendo y estática. También puede ser utilizada para obtener como resultado la evaluación del volumen original de hidrocarburos, así como el modelo de entrada de agua. Aquí se me hizo importante mencionar estos métodos, que son los más usados. Solamente les damos así como que una empapada, ¿no? Una explicación así como que muy por encimita de qué es cada uno de estos métodos. Voy a manejar el de Moore, el de Vogel, el de Standing, el de Petkovich y el de Harrison. Estos 5 métodos nos proporcionan curvas de IP o IPR, que va a ser dependiendo del flujo, que son dependiendo del método, perdón. Estas curvas son índices de productividad e índices de productividad relativa, dependiendo del método que vamos a utilizar. Estos índices relacionan lo que ocurre con la presión del fondo fluyendo en nuestro pozo y el gasto que vamos a obtener en nuestra superficie. Siguiente, por favor. El primer método que vamos a utilizar es el método de Moore. Este método se utiliza para un pozo ahora sí que ideal. ¿Qué quiero decir con ideal? Que no tiene daño a la formación, que no existe ningún daño, no ha sido estimulado, no considera liberación de gas. Dentro de nuestro pozo pues ahora sí que solamente vamos a tener un líquido. No considera daño a la formación y nuestra presión de burbuja es menor a nuestra presión estática. Aquí puse primero voy a explicar las fórmulas. Esta J quiere decir nuestro índice de productividad, que es IP. El IP se obtiene dividiendo el gasto de aceite. El gasto de aceite sobre restando nuestra presión estática menos nuestra presión de fondo fluyendo. Para obtener el gasto, ahora sí que se realiza un simple despeje. Debemos de contar con nuestro IP, nuestra J, y se multiplica por la diferencia de nuestras presiones. Aquí puse un pequeño ejemplo y su gráfica. Tenemos una presión de fondo fluyendo de 2000 pSI, una presión estática de 5500 pSI y un gasto de 1000 barriles por día. Aquí se observa, simplemente se hacen, son unos cálculos pues simples, ahora sí que solamente se sustituyen en las fórmulas, se van sustituyendo, ahora sí que se van suponiendo valores hasta llegar a nuestras presiones, hasta nuestra presión máxima, por así decirlo, para poder construir una gráfica. Y podemos observar que en el método de Moore solamente acepta yacimientos, pues ahora sí que es nuestro cambio lineal. En dado caso que nos ofrezcan valores o que nos den valores de viscosidad de aceite, de factor volumétrico de gas, de radio de drene y radio del pozo, pues ahora sí que aquí viene la otra fórmula, donde el índice de productividad, que es igual a J, se calcula con una división. Primero se multiplica 0.0708 por nuestra permeabilidad del aceite y por nuestro espesor. Esto se divide sobre la viscosidad del aceite, nuestro factor volumétrico del aceite, multiplicado por el logaritmo natural del radio del drene y radio del pozo. Siguiente, por favor. El siguiente método que vamos a utilizar es el método de Vogel. Ya es un poquito más complejo, ya que existe una liberación de gas y sigue siendo un pozo ideal, ya que no está estimulado
y no existe daño en la formación. Aquí esta formulita que pueden observar aquí en la diapositiva, la van a encontrar en cualquier libro, en cualquier sitio de internet, así método de Google que busquen, pues va a salir esta fórmula, que es dependiendo de lo que queramos obtener, se va a hacer nada más un simple despeje. Lo voy a explicar así tal cual como está aquí, que es el gasto del aceite sobre el gasto máximo del aceite, es igual a 1 menos 0.2. Esto se multiplica por la división de nuestra presión de fondo fluyendo y nuestra presión estática. Se va a restar menos 0.8 y se va a multiplicar igual por la división de nuestras presiones elevado al cuadrado. En dado caso que se quiera obtener el gasto del aceite, pues obviamente el gasto máximo del aceite se va a pasar multiplicando, o viceversa. Si queremos obtener el gasto máximo, el gasto del aceite se divide, bueno, toda esa fórmula, el gasto del aceite se divide lo demás. Aquí puse un ejemplo. Tenemos una presión de fondo fluyendo de 1500 psi, una presión estática de 3000 psi y un gasto de 900 barriles por día. Ya podemos observar que nuestra gráfica ahora sí que ya no es lineal, ya hay un cambio. Se grafica en el eje de las X nuestro gasto y en el eje de la Y las presiones que vamos a obtener. Siguiente, por favor. El método de Standing. Este método ya va a incluir, ya considera un daño a la formación, nuestro pozo ya tiene un daño, por lo tanto vamos a tener eficiencias de flujo menores a 1 y va a existir una liberación de gas. Ya es un pozo, ya tenemos un pozo más complejo. Se utiliza la misma fórmula que el método de Vogel, es lo mismo, solamente que ahora vamos a calcular una presión de fondo fluyendo prima, así se le llama, ya que tenemos que considerar diferentes eficiencias de flujo. Siempre debemos de tener en cuenta que debemos de llegar a nuestro pozo ideal con una eficiencia a 1. Cuando tenemos un pozo ideal, nuestra eficiencia es igual a 1. Cuando hay daño a la formación, son menores a 1. Ahora bien, para calcular esta presión de fondo fluyendo prima, se tiene que considerar, se tienen que hacer los cálculos con los dos tipos de eficiencia. Aquí, como se ve, se calcula la presión de fondo fluyendo prima, se hace presión de fondo fluyendo estática, eso se resta por las diferencias otra vez de presiones y se multiplica por la eficiencia de flujo. Aquí puse un ejemplo. Tenemos una presión de fondo fluyendo de 2000 psi, una presión estática de 3000 psi, un gasto de 800 barriles por día y una eficiencia de 0.6. Siguiente, por favor. Si tienen alguna duda en cuanto estoy explicando algún método, algo que quieren que les explique, oye bien, porque pues nada más les estoy dando así como que para qué se utiliza el método y la fórmula que se utiliza. Me lo pueden comentar sin ningún problema. El método de Harrison es ya tenemos bajas presiones de fondo fluyendo. Estas bajas presiones se deben a las altas eficiencias de flujo. Cuando tenemos una alta eficiencia de flujo, se debe a que el pozo ya fue estimulado. Y tenemos PWFs primas, o sea, presiones de fondo fluyendo primas negativas. Se utiliza la misma fórmula para sacar mi PWF prima, la anterior de Standing. Y lo que va a cambiar ahora sí es para calcular nuestros gastos. Nuestros gastos se van a calcular, es gasto de aceite sobre gasto de aceite máximo cuando nuestra eficiencia es igual a 1. Es igual a 1.2 menos 0.2 Euler elevado a la 1.792, esto multiplicado por nuestra división de presión de fondo fluyendo sobre presión estática del yacimiento. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos un dato de una presión de fondo fluyendo de 500 psi, una presión estática de 2000 psi. Aquí podemos observar claramente nuestra baja presión de fondo fluyendo y un gasto de 200 barriles por día y una eficiencia mayor a 1 que nos está dando un 2. Y aquí se muestra la gráfica. Solamente se hace pasar así que la sustitución de valores en cada fórmula para poder realizarla. Siguiente, por favor. El método de Fedkovich. Este método se realiza
con una prueba de flow after flow. Se emplea la misma ecuación que usa para el análisis de pozos de gas. Estas pruebas se analizan graficando PW, presiones estáticas al cuadrado menos presiones de fondo fluyendo al cuadrado contra el gasto en una gráfica doble logarítmica. Voy a explicar qué es una prueba flow after flow. Esta prueba inicia con el pozo cerrado para que la presión en el área de drenes sea igual a la presión del yacimiento. El pozo se pone a producir a un gasto constante hasta que la presión de fondo fluyendo se vuelva constante. La presión de fondo fluyendo deberá ser medida con un manómetro a fondos especiales para pozos de aceite. Una vez que la presión de fondo fluyendo se ha estabilizado, el gasto de producción se cambia y el procedimiento se repite en varias ocasiones. Es por ello que ahorita que les explique el ejemplo que puse ahí, van a observar que es distinto a todos los demás, ya que aquí nos da varias presiones de fondo fluyendo y diferentes gastos. Las pruebas se analizan graficando, como les dije, las presiones al cuadrado y contra un gasto en una gráfica doble logarítmica, trazando una línea de tendencia a través de los puntos. Esto es durante un ciclo. Es por eso que en el ejemplo ven dos gráficas. Ahora bien, se van a manejar distintas fórmulas. Se tiene que calcular n, que es ahora sí que las diferencias de logaritmo de gastos y las diferencias del logaritmo de incrementos de presiones. Se calcula la C, que es igual al gasto, sobre la diferencia de presiones igual al cuadrado. Esto se eleva a la n. Y por último, nuestro gasto se va calculando C. Esto se va a multiplicar por la diferencia de nuestras presiones al cuadrado y se va a elevar a 1. Aquí podemos observar lo que les decía, que primero se va a realizar, nos dan unos ciertos datos, como se muestra en la tabla de abajo, que es el gasto y las presiones de fondo fluyendo. Nos pueden dar alrededor de 4 o 5 datos para que podamos hacer nuestra línea de tendencia, como se observa en la primera gráfica. Ya que se hace la línea de tendencia siempre es durante un ciclo. Se hace la línea de tendencia, se saca ahora bien de la parte de hasta abajo, hasta donde termina nuestra línea de tendencia, que es en el puntito en donde está el 1 por 10 a la 6 y el 100 en gasto. Se toman esos datos, los últimos, por así decirlos, y los primeros, ahora sí que el de hasta arriba, en donde está el 1 por 10 a la 7, y más o menos va en un gasto como de 800, 850. Esos datos son los que se van a meter ahora sí que en las fórmulas. Yo sé que es un poquito así como que poderlo explicar muy bien, porque pues eso tiene que ver con una materia en especial, pero ahora sí para que más o menos los que ya tienen conocimiento de esto, pues ya lo entienden un poquito, pero los que no, pues ya van a llevar algún conocimiento en esa materia de comportamiento. Después igual se siguen suponiendo presiones, se sigue sustituyendo en estas fórmulas de gasto y volvemos a obtener nuestra curva de IP, que es el comportamiento de nuestro pozo. Bien, en conclusión, todos estos métodos pues nos van a ayudar para analizar nuestro comportamiento, nuestra historia de producción, para saber si nuestro proyecto es rentable, no rentable, qué tipo de producción, cuánto pues las presiones, cuánto van a disminuir, cuánto va a aumentar y ahora sí qué gasto, qué producción vamos a obtener en la superficie. Siguiente. Hola compañeros, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Rob. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la medición de presión de fondo en pozos fluyendo y cerrando. Siguiente, por favor. Bueno, es importante conocer ciertas definiciones antes de comenzar con el método que se emplea para medir las presiones de fondo en pozos tanto cerrados y fluyendo. En primera instancia debemos de conocer qué es la presión de fondo de pozo. Bueno, esta es la presión medida generalmente en libras por pulgada cuadrada, como sabemos, PSI, existente en el fondo del pozo. Esta presión puede ser calculada en un pozo
estático relleno de fluido con la ecuación que vemos en la parte izquierda de abajo, que es BHP, donde BHP es la presión de fondo de pozo en libras por pulgada cuadrada, que es igual a MW, que es el peso del lodo en libras por galón, y la profundidad es la vertical verdadera en pies por un factor 0.052, que es un factor de conversión que se utilizan que al momento de meter estas unidades a la fórmula nos va a dar PSI. Bueno, y las pruebas de presión, que son pruebas de pozos, que es la presión medida en un pozo cerca de la profundidad de la formación de producción. Para propósitos de pruebas de pozos, con frecuencia es deseable referir la presión a un nivel de referencia seleccionado en una profundidad de referencia calculada. Siguiente, por favor. Bueno, los propósitos de las pruebas de presión son estos, los que podemos observar en la diapositiva, que es estimar los parámetros del yacimiento, calcular la presión promedio del área de drenaje, detectar heterogeneidades del yacimiento, hallar el grado de comunicación entre zonas del yacimiento, determinar la condición de un pozo, daño, estimar las características de una fractura cercana a un pozo, estimar los parámetros de doble porosidad, estimar el frente de desplazamiento en procesos de inyección, estimar los factores de pseudodaño, penetración parcial, turbulencia, terminación, y establecer el grado de comunicación de varios yacimientos a través de un acuífero en común. Bueno, esto básicamente lo comento por el simple hecho de poder tener la razón por la cual podemos realizar una prueba de presión, como lo podrán haber visto en comportamientos de pozos, la materia, si es que ya lo llevaron y lo comentó mi compañera Jans. Lo que se ha señalado anteriormente, con estas tomas de presiones podemos realizar curvas de índice de productividad relativo o ya llamadas IPR, lo que nos proyectará posibles gastos que tendremos cuando estemos abatiendo la presión del yacimiento. Siguiente, por favor. Bueno, antes de ver a detalle las mediciones de las distintas presiones, se hablará de este tema, que es el control de calidad, validación y análisis rápido del registro de presión de fondo, RPFF y RPFC, donde RPFF es la medición de presión de fondo en pozos fluyendo y RPFC es la medición de presión de fondo fluyendo en pozos cerrados. Bueno, para realizar las diferentes pruebas se debe de verificar las herramientas funcionen correctamente, es decir, estén calibradas con exactitud. Se dividen en parámetros estáticos y dinámicos. Cada uno de estos parámetros engloban distintos aspectos que básicamente son comparados con anteriores pruebas de pozos realizadas y se observa el comportamiento que éstas tuvieron al momento de tener los resultados. Es importante que nosotros verifiquemos que está funcionando correctamente esta herramienta al momento de medir la presión, porque pueden haber lecturas malas. Bueno, nosotros podemos tener resultados erróneos y esto nos va a llevar a que las predicciones de gastos a futuro no sean correctos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar en primera instancia de la primera división de estas pruebas, de estos controles de calidad, y es el parámetro estático. Bueno, los parámetros estáticos, como podemos ver, son constantes con el tiempo. Para que nosotros podamos validar nuestra herramienta, básicamente vamos a tener distintas etapas. En primera instancia vamos a definir los parámetros estáticos, que son, dependiendo de la herramienta, cada una tiene características específicas que se basan en los componentes utilizados en ellas. La variación de estos parámetros varía muy poco o bien son constantes con respecto al tiempo, como se los comenté. Bueno, en la parte izquierda tenemos el primer factor de estos parámetros estáticos, que es la resolución. Se refiere al cambio de presión mínimo que puede ser detectado por el sensor. Es equivalente a la suma de la resolución del sensor, resolución del digitalizador y el ruido electrónico inducido por la cadena de amplificación. En este esquema, como podemos observar, se evalúa el cambio de presión con respecto al tiempo, de modo que se puede decir que se está introduciendo la herramienta de medición al pozo, arrojándonos valores mientras vayamos estando en mayor profundidad, mayor será la presión.
En el eje X tenemos el tiempo desde el cero, desde el momento en que nosotros comenzamos con la introducción de esta herramienta, hasta un tiempo X, que es el final. Y por supuesto vamos a tener una tendencia en donde va a ir un incremento en la presión. En caso de que, más adelante lo vamos a ver, en caso de que no sea este comportamiento. Víctor, una duda. Sí, Víctor. ¿Qué es presión de abatimiento? Ok, la presión de abatimiento, Víctor, bueno, según yo, como tengo el conocimiento, no lo tengo muy en claro. La presión de abatimiento yo creo que es cuando tenemos... Híjole. Es cuando... Sí, que ya la concepto. Sí. La presión de abatimiento es cuando la presión está como inestable, es decir, que sube y baja dependiendo del fluido que circula y la tasa de flujo que se tiene, es decir, el gasto. Entonces, pues en sí es que está inestable la presión. Ok, bueno, continuando con esto, vamos a tener que, en la resolución, si nosotros vamos a, como les comenté, mientras vaya pasando el tiempo, la presión va aumentando. En caso de que nosotros no tengamos este aumento en las presiones, pues ahí el error va a ser de la herramienta. Bueno, ahí mismo podemos ver del lado derecho gráficas de X y Y, donde en X tenemos el tiempo en horas en la primera de la parte de arriba del lado derecho y en Y en la presión en PSI. Estas gráficas tenemos el comportamiento de los valores de un sensor de alta resolución, porque vamos a tener sensores de alta resolución y sensores de baja resolución. Entonces, es en la siguiente diapositiva lo voy a explicar. Bueno, lo que se espera tener los resultados al realizar de estas pruebas es que en la primera observamos el comportamiento de cierta medida a cierta profundidad. Es por eso que el valor de la presión tiende a ser la misma conforme pasa el tiempo. Es decir, nosotros metemos la herramienta a una profundidad de 1000 metros. Vamos a esperar un cierto tiempo a que se estabilice esta presión, porque sabemos que a esa medida de esa profundidad la presión va a ser constante. Es lo que observamos en el comportamiento de esta gráfica. En la gráfica de abajo muestra la interpretación de las lecturas de presión del yacimiento en gráfica logarítmica, donde en el eje X tenemos el tiempo en horas y en Y el delta Q en PSI por barriles por día. Y bueno, la línea roja es la interpretación directa de la presión registrada, mientras que la curva azul representa la curva de la derivada de los cambios de presión registrada. Con esto los ingenieros identifican los diferentes regímenes de flujo existentes durante el periodo de registro, como lo comentó anteriormente mi compañera Jens. La siguiente, por favor. Bueno, como le comenté, tenemos sensores de alta resolución y baja resolución. Los mejores sensores son los de alta resolución, porque si lo comparamos con las gráficas vistas anteriormente, pues en esta no se distinguen muy bien los puntos o las mediciones de nuestra herramienta. Estas gráficas que vemos son las últimas dos que expliqué en la diapositiva anterior y se muestra el comportamiento de un sensor de baja resolución. En las gráficas no se distinguen los valores, esto es por el tipo de sensor que se tiene y de igual manera pueden significarse deterioros de la herramienta. Comparemos estas gráficas con las vistas anteriormente. Si le regresas en la anterior, por favor. Como podemos ver, no se distingue en la resolución. Es por eso que siempre es recomendable que la herramienta sea de muy buena resolución, si no nosotros no realizamos la medida correctamente y vamos a tener la incertidumbre en los resultados. Otra vez, a la siguiente, por favor. Y a la siguiente. Ok, ya que definimos el primer parámetro que fue el de resolución, nos vamos a pasar al segundo parámetro que es el de la exactitud. Que este término hace referencia a qué tan acertada es la medida del sensor con respecto a la presión real del yacimiento. Al realizar la calibración de la herramienta se ajusta la precisión del sensor al comparar la presión esperada o real con un probador.
Se busca que el máximo error absoluto sea de 2 psi, más o menos 2 psi. Y bueno, aquí tenemos otros factores que son el de desviación media cuadrática y el de histéresis. El primero es el de desviación media cuadrática, que esta es una medida para la calidad del ajuste matemático de la respuesta del sensor a una temperatura constante, a cierta profundidad. Como sabemos, si nosotros vamos a 1000 metros, la temperatura en teoría que vamos a tener a esa profundidad va a ser la misma. Este parámetro es una función de la linealidad del transductor y del procesamiento de calibración. Se tiene una presión aplicada con una medida. Estas deben ser las mismas para que el sensor sea aceptado. Es decir, nosotros vamos a meter varios sensores o distintos tipos de sensores a nuestro pozo, y nosotros vamos a ver que en la gráfica del lado izquierdo podemos ver que la desviación media cuadrática en teoría debe ser la misma. No puede cambiar de mucho. La histéresis es la mayor discrepancia de la señal registrada entre la presión real y la presión registrada por el sensor. Nosotros podemos calcular la presión real por medio de unas fórmulas, y para comprobar esto metemos la herramienta, la sonda al pozo, y nos va a arrojar otro resultado. Entonces la diferencia es la discrepancia de estas dos presiones que tenemos es la histéresis. Como lo podemos ver, ahí se puede ver claramente en el esquema, donde tenemos una presión real y una presión medida por la sonda. La siguiente, por favor. Disculpa, entonces la histéresis sería la diferencia entre la presión real y la presión que nosotros calculamos. Ajá, exacto. Sí, como te digo, con la presión real la podemos determinar por medio de fórmulas, y la otra presión, para comprobar que esta presión es la real o que exactamente estamos en el rango de esa presión, nosotros podemos meter la sonda al pozo y poder medir esa presión a esa cierta profundidad y comprobar esto. Y la discrepancia va a ser la histéresis. Ok, gracias. Sí, de nuevo. La siguiente, por favor. Bueno, la repetibilidad, se refiere a la discrepancia entre dos mediciones consecutivas de una determinada variable, presión o temperatura. La repetición no se ve afectada por la histéresis, ya que las mediciones se realizan utilizando el mismo procedimiento. La siguiente, por favor. Bueno, ya que vimos los parámetros estáticos, es momento de decirles los parámetros dinámicos, que estos son constantes con el tiempo. De igual manera vamos a tener 3, que es la respuesta. Estos parámetros describen, el comportamiento de los sensores bajo condiciones dinámicas del entorno, es decir, que afecta el fluido presente en el pozo. Y vamos a tener 3, que es la respuesta transitoria durante los cambios de temperatura. Es la respuesta del sensor monitoreado bajo condiciones de temperaturas dinámicas, mientras la presión aplicada se mantiene constante. Este parámetro proporciona el tiempo de estabilización requerido para obtener una medición de presión confiable para una variación de temperatura dada. Es como nosotros vamos a ver el comportamiento que va a tener nuestra sonda al momento de someterse a varias temperaturas conforme vayamos bajándola más a fondo del pozo. La respuesta transitoria durante los cambios de presión es la siguiente que tenemos. Se refiere a la respuesta del sensor registrada antes y después de una variación de presión, mientras la temperatura se mantiene a una temperatura constante. Es decir, si nosotros tenemos una cierta profundidad a 1000 metros y es la misma temperatura, la temperatura va a permanecer constante. Nosotros bajamos la primera sonda y nos da, 1000 psi. Entonces subimos otra vez la sonda y ahora metemos otra y nos debe de dar en teoría una misma presión, debido a que vamos a tener los mismos aspectos de temperatura. Y bueno, la respuesta dinámica durante un sobresalto de presión y temperatura es la interpretación del sensor cuando la presión o la temperatura cambian drásticamente, que al momento de que nosotros estemos evaluando con la sonda una determinada profundidad y nosotros vemos que la temperatura empieza a hacer picos y que no tenemos una misma temperatura, una temperatura constante, es porque algo está sucediendo. La siguiente, por favor.
Bueno, ya nosotros ya comprobamos, o más o menos ya se lo expliqué, cómo podemos calibrar nuestra sonda, que es la que se va a meter al pozo, y con base a estos resultados o con base al comportamiento que tendremos de las gráficas, podemos validar si la sonda a emplear va a ser la adecuada o no para medir ciertos pozos, ciertas presiones. Ahora les voy a explicar cómo se toma el registro de presión de fondo en pozos fluyendo y cerrado. Bueno, para empezar vamos a mencionar la medición de presión de fondo en pozos fluyendo. Como se los comenté, estos también se pueden dar por este RPFF. Y bueno, aquí los registros de presión pueden ayudar a conocer diferentes características tanto de los pozos como del yacimiento en general. Este se realiza como le indica su nombre mientras el pozo está en producción. Vamos a tener un gasto en superficie. Nosotros únicamente vamos a meter la sonda. La primera medición se realiza en el nivel correspondiente al árbol de válvulas. Y una vez tomada dicha lectura, se procederá a bajar la sonda a la siguiente estación. Es importante mencionar que nosotros, como lo comentaba al principio, tenemos que esperar al momento de bajar a una estación específica, tenemos que esperar a que esta presión, o si estamos bajando sonda de temperatura para medir la temperatura, que esta temperatura se mantenga constante, porque como bien sabemos, la temperatura siempre va a ser la misma, o la presión siempre va a ser la misma a una profundidad establecida. Por lo tanto, generalmente las estaciones tienen una separación de 300 a 1000 metros. Es decir, nosotros al momento de poder planificar cómo vamos a medir estas presiones, tenemos que definir si nosotros vamos a meter entre cada 300 metros, cada 500, hasta 1000 metros. Los resultados que vamos a tener, pues más adelante se los voy a mostrar. Su planeación depende de la profundidad del pozo y es importante mencionar que la separación entre las estaciones busca generar un perfil de presión adecuado para poder ser analizado. La estación final deberá ser planeada de tal forma que la sonda realice las mediciones estando entre 50 y 100 metros sobre el intervalo productor o bien sobre los disparos. ¿Alguien sabe por qué la última sonda debe de estar arriba de los disparos y no sobre los disparos? ¿O por qué se imaginan que esto pase? Sí, afecta la medición, ¿es correcto? Porque era una zona débil, algo así nos había dicho el ingeniero, ¿no? Ok, sí, es correcto, Miranda, es correcto, Víctor. Vamos a tener bueno, va a afectar la medición que vamos a tener en nuestra sonda. Esta profundidad tiene como finalidad evitar que la sonda choque con las paredes internas de la tubería, porque nosotros vamos a tener en el momento de los disparos, si estamos teniendo fluido que entra al pozo, vamos a tener una zona de turbulencia, un régimen de flujo turbulento. Entonces imagínense que está todo el régimen de flujo turbulento en esa parte de los disparos y nosotros bajamos la sonda ahí, pues efectivamente vamos a ver cómo la sonda va a empezar a dispararse, o sea, a chocar con las paredes y vamos a deteriorar estas ondas y las mediciones no van a ser correctas y nuestra prueba no va a ser eficiente. Los datos de presión registrados deben ir acompañados de los diferentes fluidos que son producidos en el momento, ya sea aceite, gas, agua y así como la fecha y hora del registro. Esto con la finalidad de poder realizar una interpretación correcta de ellos. Generalmente se recomienda que estos registros se tomen una vez cada trimestre en cada pozo que se encuentre operando, ya que el análisis de los datos permitirá mantener actualizada la caracterización dinámica del yacimiento, que es el tema que nos compete, y en los casos de las plataformas donde se requiera un barco o chalán para realizarlo, se recomienda su realización al menos cada 2 años. La siguiente, por favor. Bueno, ahora las recomendaciones de la medición de RPFF, que es medición de presión de fondo en pozos fluyendo. No se recomienda que en los siguientes escenarios se realice toma de estos registros: en pozos con sistemas artificiales de producción, en pozos en los que se haya utilizado tubería flexible, en pozos ubicados en zonas urbanas que compliquen o impidan el ingreso del equipo de registros, pozos cuyo árbol de válvulas se encuentre inundado o por debajo del nivel de un río, o bien cercano a zonas de deslaves,
y pozos cuyos estados mecánicos presenten problemas antes del 80% de la profundidad vertical del pozo. Y pozos que presenten en el intervalo menor al 80% de la profundidad vertical del pozo, temperaturas que sobrepasen las específicas técnicas de la sonda. Bueno, este último punto, como bien sabemos, cada elemento en la perforación tiene su distinto rango de trabajo, como es decir, las barrenas, las tuberías, cierto rango de carga, también las ondas. Entonces, si nosotros sobrepasamos las presiones a las cuales deben ser sometidas estas ondas o ciertas temperaturas, pues se va a dañar y no se recomienda. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a calibrar y a validar las respuestas de estas tomas de presiones o de estas tomas de temperatura? Bueno, en el primer paso para el control de calidad de los registros es la definición del objetivo de la prueba y posteriormente la correcta elección de la herramienta. Para ello debemos conocer algunas características previas del yacimiento o someterlo a control, la misma sonda, someterla al control, como se lo mencioné anteriormente. Al tener los datos registrados correctamente, se puede obtener una gráfica representativa del comportamiento de la presión y de la temperatura contra el tiempo de duración de una prueba. En el eje X tenemos el tiempo, ya puede ser en días, puede ser horas. En el eje Y tenemos ya la presión y la temperatura, porque tenemos ondas para medir temperatura y sondas para medir presión. Como podemos ver su comportamiento de esta gráfica y podemos validar si efectivamente se realizó las mediciones o la prueba correctamente, tenemos que la línea azul representa la presión y las estaciones. ¿Ahí cuántas estaciones ven ustedes? ¿En qué parte? ¿En la gráfica? En la gráfica, sí, correcto, en la gráfica. ¿Son los que están Perdón, delimitados como 1, 2, 3, 4 y 5? Ándale, sí, son 5. Son cinco estaciones en las cuales se realizó esta medición. ¿Cómo podemos identificar las estaciones? Como los comenté, nosotros vamos a llegar a cierta profundidad y vamos a tener una presión. Esta presión se va a mantener constante. Entonces, si ven aquí, nosotros en la primera estación tenemos el pico. Hasta que llega a 150 se mantiene constante. Y después nosotros vamos a bajar otra vez la sonda y vamos a ver que en la segunda estación vamos a tener una presión de entre 250 y 300 psi y se va a mantener constante la medición. Eso es decir que la sonda y que esta prueba se efectuó de manera correcta. Al igual que la temperatura, en la temperatura si vemos cada vez que vamos bajando la sonda, la temperatura va incrementando y no tenemos así como un declive de la línea, ni mucho menos. Entonces hasta llegar al pico, ya en el pico se sube la sonda a superficie, es por eso que vemos ese decaimiento de la tendencia. La siguiente, por favor. Bueno, no, la anterior, perdón. Nada más rápido. En caso de que no se tenga comportamiento en donde se incremente la temperatura y la presión conforme el tiempo vaya cambiando, será cuando la prueba se haya realizado de mala manera o la herramienta presente algún problema. Ahora sí, la siguiente. Bueno, otra forma de validar que los datos fueron tomados de manera correcta y por lo tanto son representativos del pozo es el perfil de presión contra profundidad y también temperatura contra profundidad. Nosotros, en lugar de juntar estos dos parámetros en una sola gráfica, los podemos visualizar de manera más detallada individualmente. Como podemos ver del lado izquierdo, la presión va incrementando conforme hay mayor profundidad. Y igual la temperatura va incrementando conforme vayamos teniendo mayor profundidad. La siguiente, por favor. Bueno, ya que saben ahora cómo se hacen las mediciones de presión de fondo en pozos fluyendo, ahora vamos a ver cómo se realiza la medición de la presión de fondo fluyendo en pozos cerrados. Este registro se realiza la medición de la presión y la temperatura en un pozo cerrado, al igual que la presión de fondo fluyendo. Se puede realizar por estaciones. La primera estación es a nivel del árbol de válvulas, mientras que las siguientes estaciones se deben encontrarse con una separación entre 300 a 1000 metros, como les había comentado,
y estas estaciones podrán recolectar los datos necesarios para poder predecir el comportamiento del pozo y de igual manera va a tener significancia los disparos. Nuestra sonda no debe de ir en los disparos y en la parte de arriba son los mismos pasos que en la toma de registros del método anterior. Como podemos ver en el lado izquierdo de nuestras gráficas, tenemos un pozo fluyendo con un gasto constante o no constante, y de repente nosotros cerramos el pozo porque vamos a efectuar estas mediciones de estas presiones de fondo o no, y nosotros vamos a comenzar a bajar nuestra herramienta. Si le puedes cambiar, por favor. Bueno, las recomendaciones para lograr un buen registro de presión de fondo cerrado es cerrar el pozo para que la presión logre estabilizarse, es decir, se vaya recuperando la presión de fondo fluyendo que vamos a tener por debajo al fondo del pozo, perdón, y así poder obtener datos correctos de su comportamiento. Lamentablemente, para lograr dicha estabilidad del pozo se debe de permanecer cerrado por varias horas, por lo cual puede llegar a afectar la producción del mismo. Por esta razón los pozos solo son cerrados por periodos de aproximadamente una hora, lo cual puede generar datos erróneos. Pero si nosotros cerramos el pozo por un periodo prolongado de tiempo, pueden haber pérdidas significativas de dinero, que es lo que menos se quiere. Entonces, sí, pero ahí tenemos una contradicción, ¿no? Porque si nosotros cerramos el pozo nada más por una hora, pues nuestras mediciones van a ser malas, no van a ser las correctas. La siguiente, por favor. Bueno, ya que nosotros tomamos las mediciones de nuestra sonda una vez que la ingresamos al pozo, podemos ver que nosotros no tenemos ninguna presión. ¿Por qué no se tiene ninguna presión? En la parte izquierda podemos ver de un lapso de tiempo de 0.00, que es cuando ingresamos, al momento de ingresar inmediatamente la sonda al pozo, hasta el tiempo .02, es porque ahí el pozo está cerrado, no hay ningún flujo que está metiéndose a la tubería. Y entonces lo que se procede a hacer es nosotros abrir el pozo a producción para que tenga un gasto, abrir el pozo e inmediatamente vamos a tener la primera presión. Vamos a tener una presión alta que es de 2000 pSI, que se refiere a la presión de fondo que tenemos, a la presión de fondo fluyendo que vamos a tener. Y de igual manera vamos a tener distintas estaciones, en este caso son 8 estaciones, y se va a determinar los mismos comportamientos. Si nosotros no tenemos estos comportamientos tanto en presión y temperatura, pues las pruebas que realizamos son erróneas, están mal. En estos registros es necesario verificar el tiempo de cierre del pozo, es decir, determinar qué se realizó según el programa del registro. En el caso de no haberse realizado en el tiempo necesario, se deberá presentar una justificación técnica o de seguridad. Bueno, ya, siguiente, por favor. Bueno, de igual manera, nosotros podemos tener un cierto comportamiento, o si no las queremos visualizar de manera conjunta estas gráficas, las podemos graficar individualmente, observando el comportamiento de la temperatura y la presión a cierta profundidad en un pozo cerrado. Y por mi parte sería todo. Ok, buenas tardes compañeros. Bueno, vamos a hablar acerca de los registros de producción. Principalmente nos vamos a enfocar en este apartado al registro de molinete hidráulico y el registro gradiomanómetro. Y bueno, más adelante mi compañero va a abordar el registro de trazadores radioactivos. Siguiente. Bueno, primero que nada, ¿qué es un registro de producción? Y bueno, un registro de producción es una medición que se realiza en sitio y que nos va a permitir describir la naturaleza y el comportamiento del flujo dentro del pozo. Y bueno, los registros de producción se realizan principalmente una vez que se ha terminado el pozo, es decir, una vez que se ha cementado la TR, que se ha colocado el aparejo de producción y que se han realizado los disparos de los intervalos de producción. Siguiente.
Los objetivos de los registros de producción son dos básicos. Uno es el diagnóstico de problemas del pozo y el segundo es la vigilancia del yacimiento. Y es que durante la producción de nuestro pozo vamos a encontrarnos problemas como los que se muestran en las imágenes, como por ejemplo fugas de fluidos en la TP, en la TR y en los empatadores, así como canales a través del cemento. Esto se le conoce como canalización del cemento y ocurre cuando el cemento tiene unas pequeñas fisuras y permite el flujo de fluidos del pozo a la formación. Y bueno, esto es principalmente a causa de una mala cementación. También vamos a tener filtración de los disparos de las lingadas y zonas ladronas. Las zonas ladronas son zonas que por sus características de permeabilidad tienden a robar, podría decirse, el fluido del pozo y disminuyendo prácticamente nuestro gasto. Siguiente. Y bueno, las aplicaciones de los registros de producción son las siguientes. La primera es que nos permite evaluar de manera eficiente la terminación. Como se los mencioné, nos permite determinar problemas como una mala cementación. También nos va a permitir detectar problemas mecánicos de avance y conificación, en este caso conificación de agua y de gas. Proveer una guía para el reacondicionamiento de proyectos de recuperación mejorada, evaluar la eficiencia de los tratamientos, porque los registros de producción no solo se aplican a pozos productores, sino también a pozos inyectores. Y bueno, también nos va a permitir monitorear y registrar la producción e inyección, detectar las zonas ladronas y la canalización de cemento, como se los mencioné hace un momento. También nos va a permitir evaluar el pozo en estratos únicos o múltiples, así como determinar las características del yacimiento. Básicamente, a partir de los registros de producción, vamos a poder obtener parámetros para los pozos productores como entradas y salidas de fluido, niveles estáticos del líquido, flujos en el pozo y la presión del pozo cerrado, así como pérdidas de presión en la tubería y la integridad de los estratos y del equipo ensamblado. Y bueno, para pozos inyectores, la aplicación de los registros productores nos va a permitir determinar zonas ladronas de fluido. En el caso, por ejemplo, de que tengamos, un tratamiento de recuperación mejorada como VAPEX, que involucra la inyección de vapor, a partir de los registros de producción podemos determinar aquellas zonas donde se pierde mayor cantidad de vapor de agua. Siguiente. Cualquier duda que tengan me la pueden ir comentando igual. No importa si me interrumpen. La anterior. Ok, bueno, y como se nos mencionaba, los registros de producción se pueden aplicar a pozos nuevos, pozos horizontales, pozos de inyección, pozos con disminución o incrementos repentinos en la producción. Y bueno, estos pozos con disminución o incrementos repentinos en la producción principalmente se asocian a yacimientos naturalmente fracturados, ya que, como sabemos, los yacimientos naturalmente fracturados tienen una permeabilidad de la matriz y una de la fractura, y en ocasiones pueden presentarse picos o disminuciones de producción debido a que o se conecta o se bloquea la comunicación entre la matriz y la fractura. Siguiente. Y bueno, antes de empezar con el registro de moliente hidráulico, quiero destacar que existen varios registros de producción y podemos encontrar primero que nada el termómetro, el gradiomanómetro, el medidor de colgamiento, medidores de flujo, el manómetro, el calibrador, el registro de ruido, el registro de trazadores radioactivos y el registro de estratos. Todos estos registros de producción nos van a aportar información para realizar nuestra caracterización dinámica del yacimiento. Uno de los registros que vamos a abordar en este caso es el registro de molinete hidráulico, el registro de gradiomanómetro y el registro de trazadores radioactivos. Y en cuestión de uno de los más empleados igual es el registro de ruido y el registro de termómetro, el cual nos va a permitir determinar la temperatura del pozo. Como sabemos, existe un gradiente de temperatura, sin embargo, muchas veces este gradiente no se cumple y hay pequeñas variaciones que se le conoce como zonas frías o zonas calientes dentro del pozo. Y en cuestión al registro de ruido, igual es uno de los más empleados, ya que se le colocan a la herramienta unos pequeños micrófonos y a partir del análisis de las ondas de ruido podemos determinar
el flujo de fluidos. Y bueno, el registro de molinete hidráulico no es otra cosa más que un dispositivo que nos va a permitir medir la velocidad de flujo de los fluidos en el pozo, de producción o de inyección, como ya lo mencioné, y se basa en un principio que es de la rotación de un impelente o molinete, o en inglés se le conoce como spinner. Y como lo mencioné, se mide la velocidad de rotación y se relaciona con la velocidad efectiva del fluido. En la imagen de abajo podemos encontrar una herramienta típica de registros de producción y podemos ver que la herramienta consta de diferentes partes como un anillo posicionador de ADM, el cartucho de telemetría. La telemetría es un sistema de medición de magnitudes físicas a distancia. También consta de rayos gamma. En este caso son diferentes a los rayos gamma de los registros geofísicos, ya que al ser un agujero entubado, estos registros rayos gamma solo nos van a permitir calibrar y medir profundidad en el pozo. Y también tenemos indicadores de presión de cuarzo, como ya lo habían mencionado mis compañeros, expulsador de trazador doble, que son los trazadores radioactivos, y al final de la herramienta tenemos accesorios como vendría siendo el termómetro, el manómetro, el gradiomanómetro y en este caso el registro de molinete hidráulico. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo funciona el registro de molinete hidráulico? El registro se basa prácticamente en un spinner o un velocímetro tipo hélice, en el cual los fluidos pasan a través de él, y es por el movimiento de este spinner, que se le conoce como impulsor, que hace que gire el eje que se puede ver en la zona media de la herramienta. Y este eje nos va a permitir activar o girar unos magnetos dentro de una bobina. Esta bobina, a su vez, va a ser monitoreada, y las señales que se reciban se van a convertir en velocidades de giro o en revoluciones por minuto. Y bueno, al final estas velocidades de giro se van a convertir a gastos. Podemos ver en la imagen que tenemos principalmente tres tipos de medidores de flujo. Uno es el medidor de flujo continuo, el otro es el medidor con empacador inflable y el otro es el medidor de caudal total. Siguiente. Bueno, dentro de los tipos de molinetes, como ya lo mencioné, tenemos medidores de flujo continuo. Los medidores de flujo continuo son herramientas en las que el spinner está dentro de la misma herramienta, y en este caso esta herramienta se emplea tiene mejores resultados en flujos de una sola fase o mezclas homogéneas y altos gastos. Bueno, el diámetro más común de esta herramienta es 1,1116 de pulgada, y prácticamente esta herramienta, al igual que las demás, se debe de mantener en el centro de la tubería. También tenemos un medidor de flujo con empacador o desviador inflable. Y en este caso, este tipo de herramienta se va a emplear en flujos multifásicos a altos y bajos gastos de producción, por lo cual esta herramienta, al igual que la siguiente, son las más empleadas dentro de la industria petrolera. Y en este caso, esta herramienta tiene la desventaja de que es afectada por la viscosidad. Y bueno, consiste en que tiene un anillo inflable, el cual se llena de fluido y hace que se expanda y se pegue contra la pared de la tubería. De esta manera todo el flujo se va a canalizar dentro de una zona de la herramienta. Siguiente. Gama, Mande. ya son 2:30. Dejarle ahí y seguimos la siguiente clase, ¿no? Pues igual. Sí, porque todavía faltas tú terminar y falta yo. Ok, sí. Bueno, gracias compañeros por su atención y seguimos la siguiente clase. Gracias. Gracias. Hasta luego. A ustedes. Gracias. Oye, Jans, lo estuvimos grabando y no les preguntamos si